Primero, el día viernes, este viernes tenemos las defensas de su examen teórico. Obvio, ahí es uno por uno, no es todos ahí, sino voy a ir, el viernes vamos a comenzar 2:30 por si acaso, y va a ir entrando uno por uno. Entra uno, le hago las preguntas, los demás quedan esperando, ¿entiendes? ¿No? En función de cómo van conectándose, entonces en ese mismo orden, digamos, el primero que logre a las 2:30, comenzamos con él, luego el segundo, así, ¿no? Entonces lo conecto, le hago las preguntas, lo saco, le pongo su nota, digamos, ¿no? Y admito a otro más, así voy a ir admitiendo. Así que, obvio, nos vamos a echar el horario de haciendo esa revisión, y hasta quizás no nos dé y tengamos que continuar, posiblemente, como tampoco lo podemos extender mucho ese tema el mismo viernes, podemos continuar un poco más en otro horario, o quizás podemos continuar el sábado de la tarde con el resto, digamos, ¿no? Para terminar un poco, porque como son hartos, quizás no nos dé para ver a todos. ¿Se entendió la idea? Pero sí o sí, entre viernes y sábado terminamos con todo. Pero el viernes comenzamos 2:30 hasta las 4 y algo, hasta lo que dé, digamos, con todos los que se conecten, y después de eso ya veremos. Si no hay nadie más y no hay otro, lo cerramos, digamos, ¿no? Si no aparecen, igual lo cerramos. Solo si hay personas esperando y no nos da el tiempo, seguramente fijaremos otro horario, seguramente el mismo viernes, pero en otro horario, quizás más tarde, a eso las 6 de la tarde, 7, digamos, ¿no? Para terminar con el resto, para terminar con las 2 primeras calificaciones, ya tenerla completa. Uno ha sido la primera presentación del proyecto JADO, digamos, ¿no? Y obvio, ya terminar con ese tema, ¿no? Ya tenerlo fijo, esas cosas. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, duda. Señores. Una consultita, ingeniero. ¿La defensa del viernes van a ser conforme el cuestionario que dimos o van a ser con preguntas aparte? Sobre lo mismo, sobre los mismos temas, digamos, ¿no? Pero por supuesto no va a ser las mismas preguntas que estaban en el cuestionario, pero exactamente son lo mismo, del mismo estilo de preguntas que estaban en el cuestionario, ¿no? Okay. ¿Ya? Y como les dije, como no hay mucho tiempo y son hartos, no da para darle un extenso cuestionario a cada uno, sino entre 1 y 2 preguntas nada más les voy a hacer, digamos, ¿no? Obvio, si no puedes responder una, a veces ya te doy otra cosita por ahí, pero ya si no puedes, ya directamente ya te pongo tu Serapio nomás y se acabó, ¿no? Ingeniero, gracias. Ya, pero si responde las primeras bien y es satisfactorio, entonces ya te pongo, eso ya lo promedio con lo que sacaste en el examen y ya te pongo tu nota final, ¿no? Ya eso para el viernes, por si acaso, ¿ya? El otro tema es tenemos que terminar el proyecto Hadoop. Bueno, hubieron muy pocos grupos, la verdad. Son 6 grupos los que han presentado y lo pudieron hacer bien, de manera adecuada, correcto, era como con algunas observaciones que les di a algunos grupos, digamos, ¿no? Pero eso me da unas 20 personas nomás, digamos. Luego hay unos 3 o 4, no me recuerdo bien, que ya van por ahí, pero se van o por otro camino o le faltaba mucho todavía para poderlo hacer realmente como se debería, pero ya hicieron, ya hay un avance ahí, digamos, ¿no? Le falta acomodar, podríamos decir, bastante, algunos más, otros menos, pero están por ahí, digamos, ¿no? Con eso hacen más o menos, me acuerdo, que unos 10 o 11 grupos. Esto se reduce a entre 25 y 30 personas que más o menos podríamos decir que han presentado el tema, ¿no? Luego, el resto, no sé qué pasó, digamos, ¿no? Se supone que hay muchas más personas, entonces no han presentado nada de lo dejado, digamos, ¿no? Y luego hay otros que quisieron presentar, pero en realidad no han podido, porque obvio me trajeron cosas que no han hecho, que no hicieron, digamos, ¿no?
Entonces, y es obvio, digamos, uno se da cuenta al tiro que no han hecho eso, porque no le entienden nada de lo que está ahí. Obvio, quizás eso funciona o no funciona, pero si no lo entiendo no pasa nada. Entonces, tenemos que mejorar esos números, digamos, ¿no? De la gente que presente. Entonces, vamos a hacer otra presentación de Hado, pero ya más completo, pero tienen que programar. El problema es que he visto que algunos no programan nada, están un poco perdidos, digamos, ahí. No sé si nunca han hecho ese tipo de cosas, pero tampoco son cosas tan complejas, ¿no? De hacer, entonces le falta un poco de que se dediquen a eso un poquito, porque obvio que lo pueden hacer, digamos, ¿no? Solo que es el clásico, son flojos, no se ponen a hacer, no lo intentan, prefieren intentar el camino fácil de por ahí, buscarlo, conseguirlo, digamos, ¿no? Y no intentar hacerlo. Entonces hay que hacer porque obvio se van a quedar con un cero, digamos, ¿no? Y eso prácticamente les va a preocupar demasiado y lo más probable es que terminen perdiendo la materia, ¿no? Así que vamos a hacer otra presentación de Hado, pero hay que completarla ya esa parte. Vamos a completar qué es lo que tienen que hacer. Obvio, para los que no pudieron hacer nada, les voy a todavía en la segunda parte corregir la primera parte, pero tienen que traerme algo, porque les voy a preguntarle mucho más cosas, les voy a hacer cambiar cosas, pedir acerca del código para ver si realmente lo entienden o lo han hecho, digamos, ¿no? Para que no me traigan cosas hechas por otros. Así que tengan cuidado ahí, pero les voy a dar la opción a que puedan presentar esa primera parte para los que no lo hicieron, digamos, y para los que lo hicieron, obvio, supongo que ya van a poderlo mejorar o acomodar a aquellas observaciones que se les hizo. ¿Qué incluye la segunda parte de la presentación? Incluye, y ahora hay que hacer una pequeña aplicación web que esté continuamente observando los cambios en esa tabla y reflejándolo gráficamente esos resultados, mostrando un gráfico en qué usan el uso de Internet. Inicialmente la idea es que refleje un tipo, un tipo gráfico de torta donde muestra, digamos, de acuerdo a los distintos que se puede decir categorías, digamos, ¿no? ¿Qué porcentaje están siendo ocupadas en el uso de Internet, ¿no? Obvio, ahí yo puedo reflejar eso, digamos, ¿no? El total de lo que tengo. Luego vamos a acomodarle algunas cosas de si lo quieren ver por usuario, grupos de usuarios, que es lo que vamos a también por horarios, digamos, ¿no? Filtros, de manera que yo pueda ver, a ver en la mañana, cuál es en la tarde. Entonces eso es lo que quiero ver. Inicialmente eso es la segunda presentación. Yo voy a seleccionar, a ver, en la mañana, en la tarde, en la noche, o quiero ver todo global, el gráfico, y los gráficos vayan cambiando de acuerdo a lo que fui seleccionando el filtro, ¿no? Ese gráfico de torta que van a generar. Obvio que debe actualizarse permanentemente. Le voy a pedir que vayan cargando nuevos archivos y en función de esos archivos se vaya actualizando el gráfico, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero, se entiende. Los demás, Alejandra. Sí, ingeniero, entendí todo. Álvaro, Andrea. ¿Se entiende, ingeniero? Yeah. Disculpe, ingeniero. Entonces, eso es, y en esa segunda presentación, dime, Oscar, dime. Disculpe, ingeniero, con respecto a los filtros, ¿cuál nos comentó ahorita? Disculpe que no el filtro inicial para esta presentación es los turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche. Entonces vamos a tener 4, si quieres. Quiero ver lo que pasa en la mañana, quiero ver cómo es en la tarde, quiero ver en la noche o en todos, digamos, ¿no? Global. Entonces, obvio, ahí ya no importa el turno, sino es el gráfico global, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya, ¿cuándo se tiene que presentar esto? Y tomen en cuenta mucho el asunto de la fecha. ¿Para cuándo está esto? ¿Ya? Esto lo tenemos que presentar
lunes 15 de febrero. ¿Se entiende? Para el lunes 15 de febrero. Segunda parte. Segunda parte. Lunes 15 de febrero. Y se le va a dar opción a los que no presentaron la primera parte, que también la puedan presentar la primera parte. Aunque ahí, como ya les dije, tengan cuidado, porque voy a ser mucho más riguroso en la revisión de eso, porque obvio, ya más probable es que traigan cosas que no hicieron ustedes y que se presten, se consigan, o cosas por el estilo, ¿no? ¿Vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, señores? No, ingeniero. Bien, lo central de la primera parte es el MapReduce. Algunos intentaron hacer otra cosa, no, tiene que hacer el MapReduce. ¿Entendamos? Entonces ese es el punto central. Obvio, consiste en tomar un archivo texto, procesarlo y cuantificarlo. Clasificarlo básicamente para luego cuantificarlo, ¿no? En términos Hubieron muchos grupos que lo hicieron perfectamente bien, está todo ok, digamos, ¿no? Pero otros se fueron por otro camino, no entendieron la lógica del MapReduce y obvio hicieron cualquier cosa menos lo que correspondía, ¿no? Así que obvio lo central del primer era poder hacer ese procesamiento, ¿no? Con Hadot. Y obvio, algunos confundieron cosas por ahí, ¿no? Obvio, la conexión es algo aparte, no tiene que ver nada con MapReduce ni con Hadot, es conectarse a una bendita base de datos, digamos, para guardar un dato. En vez de guardarlo en un archivo, vamos a guardar una base de datos. No tiene nada que ver eso con lo demás, digamos, ¿no? O también el origen, muchos tomaron el archivo texto puro, otros utilizaron un parser de JSON, otros de XML y otros lo hicieron a fuerza bruta nomás, ¿no? A lo que salga más o menos a partir del archivo texto. ¿Ya? Entonces, pero el tema central de esa primera parte tenía que ver con eso, ¿no? Con MapReduce. ¿Ya? Y la segunda parte, obvio, tiene que ver con ya acceder a esa base de datos y mostrarla en tiempo real. Acuérdense, la página debe autorrefrescarse continuamente. Eso no es difícil de hacer, ¿ya? ¿Se entiende? No es que yo presiono un botón o yo tengo que estar recargando la página, sino la página tiene que estar continuamente autorrefrescándose. ¿Se entiende la idea o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, eso ya tiene las fechas. Este viernes tenemos la defensa de la parte teórico. El lunes 15 tenemos la segunda parte, que también tienen opción a presentar la primera parte, los que no pudieron presentarla la semana anterior, ¿ya? Ahora, desde hoy día vamos a comenzar a trabajar en la segunda parte en lo que es Data Warehouse. Vamos a hacer un Data Warehouse, ¿ya? Y para eso, obvio, necesitamos una base de datos. Tomen en cuenta que esa base de datos que vamos a utilizar acá, ya la vamos a llevar hasta el examen de mesa. ¿Está de acuerdo? Entonces, esa base de datos la vamos a utilizar en el segundo examen parcial. Es la base de datos que vamos a utilizar para su examen parcial. Es la base de datos sobre el cual vamos a hacer el pequeño Data Warehouse. Pero luego ustedes tienen que, es como que, por ejemplo, con esa base de datos vamos a hacer un pequeño ejemplo conmigo. Vamos a desarrollar hasta el final un pequeño ejemplo sobre esa base de datos. Ustedes a eso tienen que aumentarle ya cosas aparte para presentarlo como parte de su proyecto, digamos. Pero esa misma base de datos la vamos a utilizar en el examen del segundo parcial y posiblemente en el examen final, y a veces la utilizamos también en el examen de mesa. ¿Estás de acuerdo? ¿Se entiende? Para los que se queden hasta esas instancias, digamos, ¿no? En realidad, a veces me preguntan, ¿qué base de datos vamos a ocupar? Esa misma. Entonces, vamos a ocupar una base de datos. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente, anótense para la siguiente clase. Ya vamos a buscar, a ver, ¿cuál es el gran problema aquí? Conseguir una base de datos con datos. ¿Vamos? El gran problema es conseguir una base de datos con datos. Pero hay dos alternativas a eso. Uno, primero, conseguir una base de datos con datos, y la otra es conseguir una base de datos vacía y ya uno cargarle los datos, obvio, a punta de código, a mano, se podría decir, con puro en las herramientas de manipulación de datos
las herramientas como SQL Server o Postgres o MySQL, pero lo mínimo que necesito es que consigan una base de datos. Lo mejor con datos. El peor escenario, vacía. Ahora, como cada semestre normalmente agarramos y tomamos bases de datos diferentes, no es la misma del semestre anterior, digamos, ¿no? Entonces, siempre tratamos de ir cambiando de bases de datos, ¿ya? Entonces, para este semestre, ya para este semestre van a tratar para el día miércoles, yo también voy a conseguir alguna, vamos a ver, cada grupo tiene que conseguir una base de datos. Es una tarea, no consiguen, ya les dije, lo ideal es que tenga datos, el peor escenario es que no tenga datos. De préstamos, entonces una base de datos de préstamos. A ver, ¿quiénes hacen préstamos? Obvio, lo más sofisticado en términos de préstamos, de dinero, digamos, ¿no? Es un banco, pero obvio no son los únicos que hacen préstamos de algo. ¿Estamos de acuerdo? Préstamos, digamos, ¿no? O créditos, si quieren. Entonces también, obvio, existen tiendas, negocios de otro tipo que no son necesariamente un banco, que pueden hacer préstamos o ventas al crédito, como se le llama, que es un crédito, ¿no? Entonces vamos a buscar bases de datos donde se registren ya créditos, básicamente ventas al crédito, digamos, ¿no? De algún tipo, o créditos directamente, como lo hace un banco, que te presta directamente crédito. En otros, sí, no te presta directamente dinero, sino te vende algo al crédito. Y obvio, es lo mismo, ¿no? Hay un préstamo que tienes que pagar, digamos, ¿no? Que es el costo asociado a la venta del producto. Ya, entonces, a ver, ¿cómo van a buscar esa base de datos? Ya, a ver, en general lo que van a buscar las bases de datos, normalmente hay un montón en internet de bases de datos, pero normalmente las que van a encontrar en internet no son en el formato que la gente espera, como si fuera un archivo, digamos, un archivo con los datos, la base de datos, sino en realidad es un archivo, un script que contiene la meta información para construir la base de datos y también a veces para cargarla a la base de datos. Es como que es un script de sentencias SQL que contiene sentencias que permiten crear la base de datos y luego tiene sentencias que permiten cargar la base de datos a punta de insert, pero insert ya metidos como parte del script. De manera que normalmente tú descargas ese script, lo ejecutas y te crea la base de datos y te la carga los datos. ¿Entiendes? Normalmente la mayoría de los sistemas eso es lo que hace. Cuando se va a instalar el sistema en algún sitio, lo que se hace es agarrar ese script, ejecutarlo, él va a generar y va a cargar ciertos datos o todos los datos en la base de datos. De hecho, muchas bases de datos, muchos motores de base de datos tienen una opción para exportar una base de datos como un script. O sea, tú le dices, expórtemela esta base de datos como un archivo, un .SQL. Entonces, ese archivo SQL se graba un archivo grande de texto, luego lo puedes recuperar en herramienta, dependiendo en Postgres, en MySQL, dependiendo de la herramienta que sea, y lo puedes ejecutar y ese script lo que va a hacer es generarte la base de datos y cargarte los datos. ¿Se entiende la idea? Entonces lo que buscas en internet como base de datos en realidad son archivos .SQL, archivos cuya extensión normalmente es una extensión .SQL, que contiene por supuesto un script que genera la base de datos y que a veces le carga los datos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Entonces, para el miércoles, todos los grupos, aquí todos los trabajos ya son en grupos, no hay cosas ya individuales. Todos los grupos deben conseguir una base de datos respecto a este tema de ventas al crédito o créditos, digamos, ¿no? ¿Sí? Ya sea de
de créditos de dinero o de créditos producto de la compra o venta de algún bien. ¿Se entiende la idea? Entonces tienen que conseguir, luego yo también vamos a escoger una y al final entre todos vamos a elegir una base de datos y vamos a trabajar después ya todos con esa. No importa en qué lenguaje, si es para Postgres, si es para SQL, si es para lo que sea, no importa, sirve porque igual se puede transformar, digamos, puedes tener una base de datos en Postgres y podrías llevar esa base de datos, podrías llevar esa base de datos a cualquier otro motor de base de datos. Todos se pueden convertir. Puedo agarrar de SQL Server, llevarlo a Postgres, Postgres a SQL Server, a MySQL, a Informix, a lo que sea. Normalmente entre las relacionales no hay ningún problema, ¿ya? Obvio, tiene que ser una base de datos relacional, ¿no? ¿Nos entendemos? Así que el día miércoles vamos a trabajar sobre esa base de datos. Primero vamos a conseguir una base de datos, porque para hacer esto necesitamos una base de datos. Normalmente voy en la vida real, no parto de ahí. Obvio, cuando me quieren hacer un data warehouse, tienen que tener ya los sistemas fuentes. Pues no pueden querer hacer un data warehouse y no tener los sistemas fuentes, al revés. Entonces una empresa pasa años trabajando con los sistemas transaccionales y después de años comienza a requerir este otro sistema. Cuando ya tiene un montón de información y ya no es suficiente las personas para procesar esa información, entonces requieren esta herramienta, pero no es al revés. No es que, yo necesito, pero porque algunas veces alguien viene de la universidad y me dice, mire, queremos hacerle, me han pedido para hacer un data warehouse, y tiene un ERP, le digo, tiene un CRM, no tiene todavía esos sistemas, ¿y cómo querés hacer? No tiene ningún sentido querer hacer un data warehouse si no tiene los sistemas transaccionales, ¿con qué se va a alimentar el sistema? Los sistemas estos no generan información, solo analizan información generada por otros sistemas. Así que si no existen los otros sistemas, no tiene sentido hablar de esto. ¿Está de acuerdo? Así que, obvio, pero normalmente el problema es que no tienes una base de datos, digamos, ¿no? Para y una empresa donde puedas hacer. Bueno, lo ideal sería eso, ¿no? Que este tipo de trabajo lo hiciéramos con información de una empresa. Pero bueno, normalmente, difícilmente una empresa te va a dar a alguien que estudia en la universidad sus datos para que se los dañineen, ¿no? Así que no es tan fácil conseguir datos, ¿no? ¿Ya? Entonces no es como se opera en la vida real, pero bueno, tenemos que partir de algo, crear un modelo, una idea. Ya vamos a hablar de eso en la próxima clase un poco acerca de lo que vamos a trabajar con respecto a esto. ¿Se entiende la idea? Señores, sí, ingeniero, se entiende. Ya, ¿cómo es un sistema de crédito? Obvio, un sistema de crédito, normalmente los componentes básicos es un contrato. Ese contrato define normalmente lo que te están vendiendo, o el monto que incluye lo que te están prestando, incluye un sistema de interés, digamos un cálculo, hay un conjunto de cuotas que se le llama un plan de pago, hay por supuesto el cliente que tiene ese contrato, digamos, ¿no? A veces asociado a ese cliente y ese contrato existen garantías. Normalmente hay muchos tipos de garantías, desde las garantías personales, que quiere decir que una persona te está garantizando, o las garantías hipotecarias, que estás hipotecando un bien inmueble, digamos, ¿no? Y hasta las garantías prendarias, que se llama, que son normalmente en microcréditos, que vas y le dejas un televisor, digamos, ¿no? Como garantía, o le dejas un auto, o le dejas joya, a eso se llama garantías prendarias, digamos, ¿no? Para garantizar, obvio, la devolución del bien. No necesariamente siempre es así, pero ocurre ese tipo de situaciones, ¿no? Y obvio, asociado a ese plan hay pagos, se pagan esas cuotas, digamos, ¿no? Luego a veces hay reprogramaciones, condonaciones, digamos, una serie de cosas. Solo es alguna de las que les estoy mencionando, porque cuando busquen, se ubiquen respecto a cuál es la idea, entonces que te estoy prestando dinero, te estoy vendiendo algo a crédito y me lo vas a pagar en N cuotas. Esas cuotas tienen un periodo, pueden tener un interés, pueden tener una multa si no me pagas a tiempo, digamos, ¿no? ¿Nos entendemos?
¿Sí? Sí, ingeniero. sí, Señores. ingeniero. Se entiende, se entiende. Ya, entonces eso es lo que van a buscar, obvio, cuál es su fuente primaria, buscar archivos script.sql que contengan esa información, digamos, ¿no? Hay un montón en internet, sí o sí van a encontrar. Lo difícil a veces es encontrar una base de datos con datos, pero una base de datos vacía seguro que hay. Así que eso no me vengan con que no encontraron, a menos que no sepan buscar, digamos, ¿no? Pero en general sí van a encontrar o deberían poder encontrar, ¿ya? Para que la trabajemos, discutamos un poco el tema y obvio, si al final no encontramos una con datos, el primer trabajo que van a tener aquí es llenarla de datos. Datos, por supuesto, simulados. Ingeniero, Pero ya en sí, tengo una base de datos con datos. Sí, dígame. en sí sería buscar el script, o sea, en punto .sql de una base de datos referente a préstamos o directamente a un crédito. Es lo mismo, digamos, ¿no? En realidad créditos, ¿me entiendes? ¿No? Es crédito, pero también lo que pasa es que depende de la semántica que utilizan en cada país. Tú sabes que esto estás buscando en internet. Ah, claro, claro. Sí. En algunos le dicen, bueno, esto es un crédito, en otros le llaman un préstamo, en otros le llaman otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, pero al final es lo mismo, solo que en contextos diferentes. Obvio, hay préstamos de lo más complejo, que es un banco, hasta ese que vas a los pozos y te presta dinero y le dejas una joya. ¿Me entiendes? Claro, se entiende, ingeniero. ¿Sí? Entonces el contexto es bien amplio, ¿no? De esta cosa. Entonces, desde que te presta simplemente dinero hasta que te vende al crédito también, digamos, hay empresas en el rubro, por ejemplo, agropecuario, que te da crédito, ¿no? Pero no es que te presta plata, en realidad te da productos al crédito. Pero en el fondo es como si te estuviera prestando plata, como si te dijera, mira, te voy a prestar plata, me pagas en 10 meses, toma, pero no te lo voy a dar la plata, te voy a dar el producto. ¿Sí? Pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas, señores? Ingeniero, buenas tardes. Una pregunta. La base de datos que vamos a buscar, por ejemplo, sí o sí tendría que ser relacional, no relacional, porque donde yo trabajo, por ejemplo, sí hay base de datos, pero no relacional. ¿Habría alguna diferencia entre eso? No, de este tipo de cosas no vas a encontrar no relacionales, ¿no? En general son relacionales, porque obvio, como se maneja una serie compleja de transacciones, en las no relacionales es complejo manejar esto. Obvio, cada vez es un poco más frecuente utilizar cosas como esta, pero en general tiene que ser relacional, ¿no? De dinero, gracias. Lo decía porque mayormente las empresas utilizan pues motores de base de datos un poquito antiguos, así que por eso era mi duda. Sí, sí. En general, en el negocio de ya los sistemas transaccionales, el 99% de las bases de datos son relacionales, ¿no? Puede haber un 1% de bases de datos no relacionales, pero en los sistemas transaccionales, digamos, ¿no? Casi el 100% son relacionales, ¿no? ¿Preguntas? Señores. Señores. No, ingeniero. Ingeniero, disculpe, la dimensión de la base de datos más o menos, ¿cuánto tendría que ser en tablas o no sé? Normalmente, obvio, no hay una medida así para decir cuánto, pero normalmente una buena base de datos que refleje este modelo debía tener entre unas 20 a 50 tablas, normalmente es un modelo decente de esta parte, ¿no? Menos de eso, normalmente es un modelo bastante trucho, pero debería estar por ahí, ¿no? Entre unos 20 a 50 tablas debería estar un modelo asociado a este tipo de negocio. Y no es un modelo complejo, no es para un banco, es para un modelo sencillo, ¿no? Ya, ingeniero, entonces de 20 lo mínimo. Ya digamos que nunca dije eso, pero... ¿Ya? ¿Alguna otra cosa?
Entonces, el día miércoles definimos sobre qué vamos a trabajar sí o sí, definimos la base de datos en función de todo lo que conseguimos. Cada grupo, no se llenen de cero, cada grupo voy a ir llamando para ir viendo qué es lo que consiguieron y ponerle su nota, ¿no? Así que sí o sí tienen que conseguir algo para presentar. Y luego ya veremos y definiremos y comenzaremos a trabajar sobre esa base de datos. Quizás el primer trabajo... Dime. ¿Los grupos pueden ser distintos a los de la primera parte? Sí, sí, sí. Pueden armar otros grupos, no hay ningún problema, ¿no? Perfecto, ingeniero. Esa era mi pregunta. Gracias. ¿Listo? Pregunta sí, porque normalmente después del primer trabajo ya se dan cuenta, no trabaja, no hace nada, y ya me quiero juntar con este otro, se deshacen los grupos, se arman nuevos, digamos, ¿no? Producto de que, bueno, ya se dan cuenta de que en los grupos a veces hubo problemas y para no seguir es mejor cortarlo por lo sano, ¿no? ¿Algo más, señores? No, ingeniero, eso es todo. Ya, si no hay más, entonces el lunes comenzamos ya con la segunda parte de la materia. Vamos a hacer un data warehouse, entonces hoy vamos a utilizar la metodología de Festo, ¿ya? Y no se olviden, ya tenemos 2 fechas para concluir esta otra primera parte, donde ya casi se han jugado van a terminar jugándose un 40% casi de su nota, ¿no? Una pequeña consultita, ingeniero. ¿Los grupos sí o sí tienen que ser hasta 3? Sí, sí, no más de 3, no más de 3. No pueden ser más de 3. Okay. Pueden ser menos, pero no más. Ok. Ingeniero. ¿Listo? ¿Algo más? Ingeniero, el miércoles, ya que vamos a presentar por grupo la base de datos, por grupo lo vamos a tener que explicar ahí la base de datos de cómo sí, no, intenten entenderla, digamos. Si no la entienden, yo les voy a ayudar a entenderla, ¿no? Porque a veces no es tan fácil entenderla. Lo importante es que consigan una. Si la entienden, belleza, pero si no, tampoco no es crítico, pero sí es importante que intenten entenderle para que con la ayuda mía y de otros puedan terminar de entender cuál es la estructura de esa base de datos. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Algo más? Ingeniero, ¿los grupos de 3 o de 4? Dime, Roy. Los grupos respecto a la segunda parte. Sí, por eso, igual sí, máximo 3 personas, lo que le estaba diciendo ahorita. No puede ser de más de 3 personas. ¿Alguien más? El grupo del proyecto del que se está haciendo hasta ahora, ¿sí que tiene que ser el mismo? No, pueden cambiar, como le dije, pueden cambiar de grupo. Ahora el grupo, lo que dijo para hacer el Data Warehouse, tendría que ser el mismo. No, por eso pueden ser el mismo o pueden cambiar si quieren a otro grupo. ¿Puedo tener 2 grupos? Claro, digamos que la primera parte lo presentaste con Juan y la otra parte vas a presentarlo con Pedro, digamos, no hay ningún problema, ¿no? Y lo que se hizo hasta el proyecto, entonces, la primera parte, ¿qué pasaría con eso? Cada uno individualmente tiene su nota, ¿no? Por más que hagan una nota, la nota en realidad yo no las pongo a todo el grupo, las pongo de forma individual, ¿no? Ya. ¿Listo? ¿Algo más? No hay. Ya el miércoles nos vemos entonces, que estén bien. Hasta luego, ingeniero.